niños salir para el culto infantil. Ellos siguen en un lugar preparado para su adoración, para predicar, para aprender. Entonces los padres los llevamos por este lado, nos dan la vuelta por allá y se van a su salón. Como ya hemos anunciado, iniciamos hoy una campaña con relación a la mayordomía cristiana y hemos titulado esta campaña Mayordomía en tiempos de incertidumbre. El audiovisual lo tendremos para el final. Mayordomía en tiempos de incertidumbre. Es posible que sea para muchos la primera vez que se topen con esta palabra, por lo menos desde el punto de vista cristiano, mayordomía. Y sobre todo ubicar esta doctrina bíblica en el contexto de esta idea de incertidumbre. Algunos han denominado este tiempo que vivimos así, la era de la incertidumbre. La era de la incertidumbre porque muchas certezas se movieron. Cosas que se tenían por establecidas y normativas cambiaban. Aquello que se veía supuestamente como lo que aseguraba la vida, en lo político, en lo ideológico, se están ahorita cuestionando los modelos políticos. Hay toda una incertidumbre social, hay toda una fragilidad económica, el planeta está enfermo. Como dice el apóstol Pablo, la creación gime aún a ser redimida. Todo parece anunciar duda, frustración, incertidumbre, zozobra. A eso le añadimos no solo la situación del ambiente en general, sino el surgimiento o la intensificación de unas pestes que aparecen. Y cuando este contexto es así, suele venir a la mente para abrumarnos muchas preguntas. ¿Cómo comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Nos llegará esta peste? ¿Nos llegará la otra peste? ¿Cómo haremos para esto? ¿Cómo haremos para lo otro? Y el planteamiento que nos estamos haciendo es, en este contexto de incertidumbre, tiene sentido seguir pensando en que somos mayordomos de Dios, administradores de Dios, instrumentos suyos. Y vamos a basar la campaña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos 19 al 34. Ahí estaremos hablando de la mayordomía de varios tópicos, o de varios aspectos. Mayordomía de la vida, que vamos a comenzar hoy. Mayordomía del cuerpo. Mayordomía de las capacidades, es decir, dones o talentos, competencia. Mayordomía de las finanzas. Mayordomía del ambiente. Mayordomía de varios aspectos. Y quisiera leer entonces, para desarrollar el primer tema, que hemos titulado así precisamente Mayordomía de la vida, Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25. Y el versículo 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora díganme ustedes, ¿quién no se ha preocupado alguna vez? ¿Y quién no ha padecido de este mal social que se llama afán? Vivimos en un constante afán. Vivimos una constante carrera indetenible. El Señor se lo dijo a sus discípulos hace más de 2000 años, porque el Señor advirtió que en sus discípulos eso era un problema potencial, y también lo es para nosotros. Y como la palabra de Dios, según los cristianos, es inspirada por Dios, es eterna, nos habla a nosotros con la misma refulgencia y con la misma potencia para alertarnos con relación al afán. No se afanen. No se afanen por la vida, diciendo que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿Y qué es lo que está diciendo el pasaje? ¿Cómo uno hace para resolver todas esas cosas? En el contexto en que vivimos a nivel local, nacional y global. ¿Cómo no preguntarnos por esas cosas? ¿Cómo no procurar esas cosas vitales? Se está hablando de cosas básicas para la vida. Y es que cuando las cosas básicas de la vida escasean, la fe es probada. Cuando las cosas básicas de la vida escasean, la fe es probada.
Y luego pregunta el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a seguir viendo en el versículo 26 que dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Alimento. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo que vale importa. Y lo que importa se cuida o se atiende. Lo que es para Dios valioso es importante, y lo que a Dios le importa, Él lo cuida, Él lo sustenta. El versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y finalmente dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y una cuestión de lidiar con el presente, con el mañana y demás. El versículo 34 dice, Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Este cuerpo de la palabra del Señor forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Fue una serie de enseñanzas que el Señor hizo en un retiro con sus discípulos en alguna montaña, que duró varios días. Tenemos la idea de que a lo mejor fue un solo sermón que lo dijo de un solo tiro. No, lo más probable es que estuvieron en un retiro de varias ocasiones y el Señor estuvo enseñando todas estas verdades. Y es una verdad que puede prestarse, como todo el Sermón del Monte, en algunas partes a contradicción y a paradoja, porque alguien puede estar diciendo, sí, me voy a quedar yo como un pajarito a que Dios me mande ahí la harinita o el atamelo, el vestido y la cosa en este tiempo que estoy viviendo, no voy a tener que salir yo. Y la gente comienza a buscarle el lado contradictorio del punto, y no está mirando la esencia de lo que está enseñando. Estamos hablando de la mayordomía de la vida. Y cuando una vida es presa del afán y de la preocupación enfermiza, esa vida no está siendo bien administrada. El Señor nos puso para administrar la vida en medio de las circunstancias y no para que las circunstancias determinen cómo yo estoy viviendo. ¿Que resulta fácil? Les estaría mintiendo. Sería una teología fraudulenta si yo les digo a ustedes que los días que vivimos son fáciles. Si yo niego a ustedes la realidad. Si nosotros comenzamos a decir, no, que celebre, declara y todo lo demás, sería un predicador en ese sentido con un mensaje mentiroso. El Señor dijo, en el mundo habrá aflicción. Hay que reconocer la realidad. Hay que reconocerla, no bien de ella, incluso a veces hasta cuestionarla, censurarla y denunciarla. Pero por encima de la realidad tenemos que recordar nuestro lugar aquí como cristianos y lo que debe dirigir nuestra vida. Quiero presentar 4 cuestiones en base a este tema. Y la mayordomía de la vida, en primer lugar, es cuestión de valoración. En 2 ocasiones, especialmente en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor nos llama la atención a valorar las cosas. Mayordomía de la vida es cuestión de valoración, de establecer los valores que corresponden de una manera correcta. Y el Señor dice, entre la vida y el alimento, ¿qué es más valioso? La vida. Entre el cuerpo y el vestido, ¿qué es más valioso? El cuerpo. El Señor diría, bueno, te voy a poner la despensa llena de comida, pero te quito la vida. El Señor diría, todo tu armario está repleto de todo lo que pidas para vestirlo, pero no vas a tener cuerpo. En ese momento decimos, ¿qué voy a hacer con comida sin vida? ¿Qué voy a hacer con ropa o vestido sin cuerpo? El Señor no está desestimando ni la comida, ni está desestimando el vestido. Lo que el Señor está diciendo es, establezcan el orden adecuado. Porque es que a veces la carrera y el afán por estas cosas que son importantes, pero que no son más importantes que la vida y que el cuerpo es tal que nos olvidamos de que tenemos vida. Y que eso es lo más importante, que la vida es un don de Dios.
Cuando pensamos en la vida podemos pensar en su sentido fisiológico, una maravilla. El salmista dice en el Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre, me entretejiste. Ese proceso de gestación en el vientre de una mujer es un proceso hermoso y muy complejo, que habla de la maravilla del Señor. ¿Cómo es posible que dentro del vientre de una mujer se geste la vida y aparezca cabello, aparezca piel, sangre, tuétano, se forme hueso, se forme todo un ser? La vida es un don de Dios, es una maravilla del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a valorarla y decir, Señor, todos los días que nos levantamos, Señor, gracias por la vida. Gracias por la vida que me ha dado. A veces ponemos entonces el acento en las cosas que rodean la vida como cuestiones básicas, y está bien, pero lo más importante es la vida en sí. Tener un cuerpo con el cual poderme desplazar, tener un cuerpo con el cual poderme relacionar, abrazar, sentir, alimentarme, servir, tocar al otro. A veces también ponemos el sentido en el día a día y entonces no estamos viviendo. Somos autómatas porque no estamos viviendo. Me van a disculpar, aquí hay una canción apócrifa de José Luis Perales. No de José Luis Perales, no, de Julio Iglesias. Que el hombre dice de tanto andar de aquí para allá y montándose y luce y tal, y dijo, me olvidé de vivir. ¿Y a cuánta gente se le olvida vivir? Se hicieron unas máquinas de actividades, se hicieron unas máquinas de cosas y no están viviendo la vida que el Señor nos dio. ¿El ladrón viene para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Cristo vino para qué? Para darnos vida y una vida en abundancia. ¿Estoy viviendo de tal manera que disfruto el don de la vida? ¿Estoy llevando mi vida de tal manera que disfruto la abundancia de esa vida que Cristo ganó para mí? ¿O simplemente estoy sobreviviendo? Dese cuenta, por favor, que vivir es más que solo existir. Y hay gente que está existiendo y que está funcionando en el sentido biológico, es decir, sus pulmones envían oxígeno, la sangre lleva todos esos nutrientes, se alimentan, están vivos físicamente, pero no tienen un propósito en la vida. Están subsistiendo, están sobreviviendo, pero no están valorando y administrando la vida. ¿Qué está pasando con esta generación? Si es alguien que no conoce a Dios, uno pudiera comprenderlo, pero muchos cristianos también a veces perdemos la mayordomía de la vida y es la circunstancia la que determina la manera en que estamos conduciéndonos. Entonces, en primer lugar, administrar la vida o mayordomiar la vida o ser mayordomos de la vida implica una cuestión de valoración. ¿Qué es lo importante? Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar también ¿qué? Tu corazón. Allí va a estar tu corazón. Y yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir quién es el rey de su vida, quién es el Señor de su vida y quién es el amo. Cualquier cosa, sentimiento o cosa en lo cual invierto mi tiempo y en lo cual doy toda mi energía. Por eso es que Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, no como para los hombres. Su jefe, principalmente, donde quiera que usted trabaje, ¿quién tiene que ser? El dueño de su vida, el Señor. Cuando usted hace todas las cosas como para el Señor que le dio la vida, le aseguro que su perspectiva va a cambiar en todas las cosas. Porque mi vida es de Dios y yo vivo para Él. La segunda cuestión, el Señor nos enseña que la mayordomía de la vida es cuestión de observación. Y eso lo encuentro en el pasaje cuando dice, miren qué, las aves de los cielos. Y después dice, mirad los lirios del campo. Es lo que yo le llamo el videobit de Dios. Dios no necesitaba imágenes así, artificiales. Yo estoy seguro que cual maestro de los maestros, mientras iba caminando, agarró la flor y dijo, miren los lirios del campo. La verdad es sencillo, ustedes también. Qué belleza es esto. No siembran ni hilan, ni tienen telares, ni nada. Mira cómo se viste. Un lirio del campo, un lirio silvestre en medio de la maleza es un espectáculo. Cómo se hiergue ese lirio, lleno de vida, de color. Y uno dice, oye, ¿por qué esa flor tan linda nace en medio de... ¿Y quién la riega? ¿Quién la sembró? No, Dios se encargó de hacer esa maravilla. ¿A qué le llamo yo mayordomía de la vida? Es cuestión de observación, es mirar cómo Dios provee y sustenta su creación. Porque el día a día a veces no nos permite a nosotros ver los detalles de la providencia de Dios. Y por eso nos olvidamos de que la vida forma parte de ese Dios que cuida todo. Él sabe de qué cosa tengo necesidad. Si Él lo hace con un pajarito y se lo hace con un lirio, no lo va a hacer conmigo que soy su hijo. Él cuida de todo lo suyo.
Escuchaba en estos días la cita de un pensamiento de un escritor llamado Rubén Alves, que es brasilero, y él decía que los ojos de los niños tienen una capacidad especial para maravillarse y para ver los detalles de la vida y disfrutarlo. Con el tiempo, así como ocurre con la retina, que muchos de esos procesos oculares se van atrofiando, se van secando y se van perjudicando, también los adultos vamos perdiendo esa capacidad de maravillarnos. Ustedes no ven que los niños se meten en una caja y ellos piensan que están metidos en un avión. Los niños se meten en un matorral pequeñito y ellos dicen que están en la selva y se lo creen completito. Necesitamos ser como niños. Yo creo que en buena parte cuando Jesús decía sean como ellos, no solo en la capacidad de confiar plenamente en Dios como Padre. Fíjense lo que es un niño. No es que sean inocentes. No es tanto esa la teología que dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. No es tanto que sean inocentes. Es que son confiados totalmente de su Padre. Es que son dependientes totalmente de alguien. Es que perdonan rápido para seguir jugando. Es que no se enredan en la vida. Usted no ve que se caen a trompa y después están otra vez riéndose. Tenemos que ser como niños, porque el juego es más importante que ellos, que una diferencia. ¿Cuánto nos enseña un niño? Es observar a un niño, es observar a las flores, es observar la creación, pero es que la vida es tan agitada, nos levantamos a las 4, nos acostamos a las 10, ¿qué voy a estar observando? No tengo tiempo a observar nada. Y si yo no busco el tiempo, como lo hacía Jesús, que se apartaba para estar en comunión con Dios, para mirar las cosas desde el reino, usted va a caer en esa rutina y usted no va a recordar lo que es necesario recordar todos los días, que Dios cuida de su creación. Eso hay que observarlo con ojos espirituales. Mirad los lirios del campo, miren las aves de los cielos. ¿Se han dado cuenta de lo que Dios hace? Él también lo va a hacer con ustedes. La tercera cuestión, la mayordomía de la vida en primer lugar es cuestión de ¿qué? De valoración, de la importancia a cada cosa. En segundo lugar, la mayordomía de la vida es cuestión de ¿qué? De observación. Abra los ojos para ver la providencia y la sustentación de Dios hasta en los pequeños detalles. En tercer lugar, la mayordomía de la vida es cuestión de filiación. Es decir, es saber que yo tengo un Padre Celestial, que yo no ando huérfano por la vida. Mi Padre Celestial sabe de qué cosa tengo necesidad. Y no he pronunciado la palabra todavía y Él sabe. Así como esos vendedores, ¿se acuerdan de aquella propaganda que decía te lo tengo? Mira que te lo tengo. El Señor dice, yo te lo ayudo, yo sé lo que es eso, yo sé de qué cosa tienes necesidad. Señor, entonces ya la medicina tiene un hueco, no se preocupe, ya viene la media. Señor, que esto y lo otro. Yo estoy seguro que todos nosotros podemos dar testimonio. Si yo pongo un micrófono aquí, pasen los hermanos que den testimonio de que Dios cuida de sus hijos y que es de manera milagrosa ha provisto mucho, si no todos vamos a tener que pasar. ¿Y quién le dijo a Dios? Porque a veces, bueno, un hermano se entera y viene y nos ayuda, pero que cuando nadie sabe nada y es una situación tal que Dios viene y actúa, que uno dice aquí no hay otra explicación, sino que mi Padre Celestial, que sabe de qué cosas tengo necesidad, Él me está ayudando y Él me está cuidando, me está proveyendo. No hay otra explicación. Lo escuché en estos días. Hubo un cuento de eso, porque me reuní, estuve en una reunión del seminario, leyendo informes del seminario, y estos maracuchos son tremendos. Vos sabéis que los maracuchos son tremendos. Si no viví con él, para que vos veas. Pero un maracucho de esos dijo, mira pastor, el guajirito aquel que vino y estaba orando en la noche y decía, Señor, concédeme el milagro de ganarme la lotería, y el milagro de la lotería, y el milagro de la lotería. Y la mujer dice, pero chico, ¿cómo te vas a ganar la lotería si tú no juegas? No, si yo juego eso es suerte, eso no es milagro. Y hay gente que está viviendo en la vida por suerte. Vamos a dar un numerito, porque nunca sabe, así arreglamos la situación. Los hijos de Dios no creemos en suerte. Definitivamente nosotros no creemos en suerte. Porque creer en suerte es negar la existencia de un ser personal, soberano y bueno que está pendiente de todo. Yo no llevo mi vida ni por cómo esté la luna, ni por cómo amaneció el sol, que la estrella no sé cosa hizo eclipse con no sé cuánto, entonces te va a pegar a no sé qué lado si te puede, entonces duerme al lado de la cama así para que la luna se meta, no sé, eso es suerte, eso es superstición, eso es cualquier cosa, pero eso no es fe. Hay gente que cree eso.
¿Cómo un ser humano va a creer que leyendo una cosa, Acuario, usted es una buena persona, pero vienen bien difíciles? Vas a tener buenas relaciones, pero confía, hay proyectos, otras cosas. Te dice unas cosas generales que puede meter cualquiera. Entonces, 2 seres humanos que nacieron el mismo día, vamos a poner 3 seres humanos, les pasó cosas diferentes y dicen, explícame tú qué pasó ahí con la cosa esa. Una gente puede creer eso. Es la creencia de que los seres, que los astros inciden sobre los destinos de los hombres. Y cuando yo veo en Génesis dice que las lumbreras fueron establecidas no para darme suerte buena o mala, sino para establecer los tiempos sobre el firmamento. Esa es su razón. Y para proclamar la gloria del Señor. Para más nada. Entonces, el sentido de filiación es saber que mi vida está en las manos de mi Padre, que sabe de qué cosas tengo necesidad. Y vamos a terminar con la última cuestión. La última cuestión dice que la mayordomía de la vida es cuestión de sumisión. ¿Y dónde está eso? En el versículo 33, regresemos, cuando dice: más buscar, ¿qué? ¿Buscar qué? No dice eso. Dice, buscar primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. El dilema hace algún tiempo, para algunas culturas donde había abundancia, que se llamaba el primer mundo y desarrollo, era qué hacer con tanta abundancia. Parece que ahorita casi nadie está en eso, ninguna cultura, no importa el hemisferio donde esté, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste, todo el mundo tiene algún tipo de crisis. Pero hubo un tiempo en que algunas culturas, su problema era cómo hacer con tanta abundancia, que tenemos demasiado. Mientras que otra parte del mundo, 3 partes del mundo, se estaban preguntando cómo vamos a hacer con qué, con tanta escasez. Y en el fondo, ambas preguntas ponen el énfasis en la condición de lo que se tiene o lo que no se tiene. Y uno no es mayordomo por si tiene mucho, y uno tampoco es mayordomo fiel por si tiene poco. Porque la Biblia dice que quien no es fiel en lo poco, por cierto, tampoco lo va a ser fiel en lo mucho. Quien lanza un papel de su carro en la calle, ensuciando el ambiente, esa persona, le aseguro que no cumple otras normas. Quien se permite lanzar un papel en la calle, no es que no me di cuenta, no, que es una persona que no tiene valores. Y si no tiene valor en lo principal, que es cuidar el ambiente, respetar las reglas, llegar a tiempo, no sustraer nada de la oficina que no te pertenezca, tú no estás comprometido con esos valores. ¿Cómo vamos a tener una sociedad que, a fuerza de represión, a fuerza de imposición, es que nadie transforma el corazón humano? Solo el poder de Dios transforma el corazón de los hombres. Los hombres simplemente por miedo cumplen leyes. Y quien puede sortear y darle la vuelta se la da. Y este es el gran drama del mundo. Que algunos, por obligación, por miedo, la respetan. Y otros, sencillamente la saltan. Pero en el mismo humano hay una gran dificultad para someterse al reino y al gobierno de Dios. Y eso lo vemos desde Génesis 3. Ahí comenzó la debate de la mayordomía. Porque Dios dijo al principio, ¿qué dijo Dios? De todo árbol que hay en el huerto, puedes comer. Pero de ese que está en el centro, ¿qué pasa? No comerás. ¿Por qué? Si te pones a comer de eso, no sabemos qué es manzana. Así que no le digan a los niños que es manzana, porque no sabemos qué es. Y si comes de eso, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y a nosotros, a nuestros niños, tenemos que comenzar a enseñarles a someterse, a obedecer, a respetar. Yo creo en los derechos del niño, los defiendo fuertemente, pero creo que muchos han tergiversado el derecho del niño, el derecho fundamental del niño, como un niño sin ley, como un niño sin normas, y eso es problemático. Niño que no respeta normas de casa, que no respeta a su papá, que no respeta a la maestra, le aseguro que va a tener problemas con el policía, con el abogado, con el vecino y con el socio. Parece que la naturaleza humana comienza cada día a aflorar ese problema para someterse a la norma que le hace bien a uno. Y entonces el Señor dice, busquen someterse primero al Rey, a su justicia, a Dios. Vivan bajo el reino de Dios, que Él sea su Rey, que Él dicte las normas, que ustedes se deban al reino de Él. ¿Y qué va a ser la consecuencia?
todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Alguien ha dicho, pero entonces nosotros buscamos someternos a la añadidura y esperamos que entonces Dios se añada en el camino. No es al revés. Sométese al reino de Dios y Dios va a proveer lo demás. Porque ahí está, vamos al último versículo y vamos cerrando. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No lea mal esto, porque aquí no está diciendo que no sea previsible. Uno de los temas que vamos a hablar es la mayordomía de las finanzas. Y tenemos como predicador a nuestro hermano José Manuel Gómez Rocha. Yo no soy experto en finanzas, pero todos los que medio saben de eso están diciendo que aparentemente en el mundo, particularmente cerca de nosotros, no tiene como que mucho sentido ponerse a ahorrar. Y están recomendándose que hace, bueno, entonces invierte en algunos activos, cómprese esto y lo otro, pero es que cómo lo compre, se le viene todo el traje. Aquí no está diciendo no sea previsivo. Aquí no está diciendo no, viva al día. Aquí no está diciendo eso. Porque el Señor no se opone a la planificación, y yo se lo voy a demostrar. Cuando el versículo dice, ¿quién que se pone a edificar una torre no se sienta primero ¿qué? A calcular si tiene para completar esa torre? ¿O qué persona que va a una guerra primero no se sienta ¿qué? A ver si tiene suficiente fuerza para hacerle frente a quien viene adelante? O sea, el Señor no está en contra de la planificación. Lo que el Señor está en contra es de creer que tu vida depende de tu agenda, de tu plan y de lo que tú puedes. Deja que cada día el Señor se glorifique. Por ahí ustedes vieron un cuadrito que decía que el estrés es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. La gente le cuesta vivir el día al día confiando en el Señor, no conformista y falta de planificación, sino confiando cada día en el Señor. Y lo he dicho otras tantas veces, que eso del afán es como una silla mecedora. ¿Saben cómo es, Elizabeth? Tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo es? Te mantiene en un constante movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Puro moverte. Y esta por aquí, te vas para allá. Entonces, el Señor lo que pregunta es, ¿quién puede con mucho que se preocupe vivir más? ¿Usted va a vivir más por preocuparse más? ¿Le va a añadir más calidad a su vida por afanarse más? No. No. Ninguno de nosotros va a vivir más de la cuenta. Y ninguno de nosotros le va a añadir a su día más calidad de vida. Qué importante como mayordomo entender entonces que Dios tiene el control. Termino con los 4 principios de la mayordomía que vamos a estar recordando en esta campaña, aplicando a cada tema. Los predicadores lo harán. Las 4 patas de la mayordomía son estas, son 4 cosas, las voy a repetir. Número 1, Dios es creador y dueño soberano de todo cuanto existe. Vaya metiéndoselo aquí. Número 2, el hombre no es dueño de nada, solamente es que un administrador temporal. Número 3, Dios espera que todos nosotros usemos lo que ha puesto en nuestras manos de una manera adecuada, no como nos da la gana, sino para cual Él lo dio y lo diseñó. Y número 4, tarde o temprano tendremos que rendir cuenta al Señor por todas las dádivas que puso en nuestras manos. Vamos a repasar. ¿Quién es el creador y dueño de la vida? Dios. Él la da, Él la quita y Él le pone normas. El hombre, nosotros aquí somos dueños de ¿qué? Absolutamente de nada. Así que el que se para así como el paisano mío llanero, que se agarra el sombrero pelugano y ve el entero así, si yo tengo todas estas cabezas de grano, yo soy dueño de todo esto. Eso es, yo creo que el derecho de propiedad, ojo, eso es una lectura legal, porque si no, no tendría sentido, no robarás. Yo creo que la gente, pero todo sentido de propiedad y circunstancial, usted se lo piensa meter en la urna cuando se vaya. Toda posesión, tangible o intangible, es una dádiva temporal, por un tiempo y con un fin. Usted tiene que discernir para qué Dios me dio este talento, para qué Dios me dio esta familia, cómo puedo glorificarle, cómo puedo nada más no sobrevivir de 15 y 30, sino tener una vida gozosa, ver a mi hijo levantarse con alegría, una esposa a cual disfrutar, que me disfrute, que echemos adelante. O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? No somos dueños de nada, sino solamente administradores, en sentido, digo, teológico, absoluto. En tercer lugar, ¿qué uso tenemos que darle a la vida? ¿El que yo quiera? No, yo tengo que llevar mi vida de la manera que el que la dio
me la pide. Y finalmente, tarde o temprano, voy a tener que dar cuenta por qué. Por la vida que el Señor me dio. Vamos a orar. Antes de orar, quiero pedir la atención suya para mirar este audio y video. Y yo no sé si entre nosotros habrá alguien que no ha formalizado esa entrega de la vida al Señor. Porque una cosa es creer en Dios, que Él existe y todo lo demás, y otra cosa es decir, yo decido vivir para Él. Y si hay alguien que no lo ha hecho, yo le quiero invitar en este día a que usted pueda decir, Señor, reconozco que eres dueño de mi vida sin ti no tiene sentido. Quiero vivir bien lo mucho que me queda, lo poco, no sé, eso está en tus manos, de mi vida en tus manos. Perdona mis pecados. Perdóname por haber vivido creyendo que yo soy el dueño y que yo decido, no, tú eres el rey, me someto a tu rey. Si alguien no lo ha hecho, después de este video voy a orar para invitarle. ¿Cómo? Yo quiero orar por esa persona. No tenga temor, muchos aquí lo hemos hecho. Y usted también tendrá la oportunidad de hacerlo. Adelante. Señor, muchas gracias por este tiempo que pudimos emplear en cosas dignas también. Descansar, una buena comida, un paseo, la recreación, especialmente después de semanas tan difíciles que nos tocan a todos. Pero qué bueno que hemos podido venir aquí a pensar en ti, a darte gracias por la vida, a honrarte, presentarte lo que tú mismo nos has dado, porque ¿qué tenemos, Señor, que no hemos recibido? Gracias por amarnos tanto y por caminar con nosotros en medio de una vida difícil. Qué bueno recordar esas palabras, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.